Hola, hoy vamos a seguir con las ideas del método Simplex. Es una continuación de un video anterior. En ese video anterior habíamos llegado a esta ecuación. Esta ecuación la sacamos de la ecuación de las restricciones ax igual a b, que la dividimos en parte básica y parte no básica. Pueden ver el video anterior. Para eso estábamos hablando del movimiento entre puntos extremos en un problema de optimización lineal. Entonces, esta ecuación habíamos dicho que era la que nos iba a ayudar a determinar el valor de las variables básicas. Dijimos, este va a ser el valor que toman la base inversa por el vector del lado derecho, dado que este término va a estar en cero. En un punto cualquiera en el que yo me encuentre, las variables no básicas valen cero, entonces este término no cuenta. Pero lo que nos interesa empezar a mirar ahora es la relación entre esta ecuación de acá y otra ecuación que nosotros conocemos, que es esta de acá. Esta ecuación la habíamos visto cuando hablamos de paradigma de búsqueda y lo que nos decía es, siempre que queremos calcular un x siguiente a partir de un x anterior en el que estamos, lo que vamos a hacer es una modificación a ese x que consiste en sumarle un vector de dirección. A este vector posición le sumamos un vector de dirección multiplicado por una longitud que pues va a estar escalando este vector de acá. Entonces, la idea es empezar a ver un poco las similitudes entre estas dos ecuaciones de la siguiente manera. Entonces estábamos diciendo, cuando tengo los x no básicos en cero, quiere decir que estoy parado en algún punto del espacio. Entonces estoy parado en ese punto y este término no toma valor. Todas están en cero. Y lo que queremos ver es cuando empezamos a darle valor a los x no básicos, por ejemplo, cuando tenemos un movimiento, decimos, por ejemplo, nos vamos a alejar de este punto en esta dirección, pues le vamos a estar dando valor a una variable que estaba en cero, a una variable de holgura que hacía que esta restricción estaba activa. Vamos a empezar a darle valor acá. Este término va a empezar entonces a tomar valor. Este término de acá entonces va a estar relacionado con este y este término con este. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El valor de los x, el valor de las variables básicas, tomaba este valor cuando los términos de acá valían cero, pero en el momento en el que le damos valor, pues estos x van a cambiar cuando este término empiece a tomar valor, que es lo mismo que ocurría en esta ecuación. Entonces, mi x próximo lo voy a calcular como lo que solía valer más ese cambio que estamos implementando acá. Entonces, este término va a estar conectado directamente con este término. Aquí va a estar encapsulada de alguna manera tanto la longitud de movimiento como la dirección de movimiento van a salir de este término. Entonces, por eso quiero que hagamos zoom por un momento y nos concentremos en este término de acá. Entonces, aquí lo que tenemos es de nuevo lo mismo, x básicos toman el valor de b inverso b, pero pueden llegar a modificarse cuando este término tome valor. Y quiero que veamos rápidamente matricialmente qué pasa con este término. Entonces, este término de acá, entonces tenemos menos la base inversa, que va a ser esta matriz de acá. Recuerden que la base es una matriz cuadrada, entonces tenemos esta matriz acá, vamos a dejarla quieta. Y la no base, recuerden que no necesariamente es cuadrada. Aquí vamos a tener las mismas filas que en la base, porque siempre tenemos las mismas restricciones, pero puede que tengamos, por ejemplo, más variables. Pensemos acá, en este caso que tenemos, por decir algo, 5 variables, quiere decir que esta matriz no básica va a tener 5 columnas, ¿sí? Vamos a tener 5 columnas acá y pues los x no básicos van a tener el mismo tamaño que estas columnas de la matriz no básica, es decir, quiere decir que voy a tener un vector con las variables no básicas y entonces van a ser 5 variables, una por cada columna, de tal forma que las operaciones entre estas dos cantidades vectoriales pues va a ser, por ejemplo, en la primera fila yo voy a tener la primera variable por el número que esté en la primera columna, la segunda variable por el número que esté en la segunda columna, y voy a hacer ese producto hasta que finalmente voy a obtener un vector a partir de esta multiplicación. Básicamente lo que estamos diciendo es que cada variable de estas va a multiplicar una columna de acá. Es esencialmente lo que estamos diciendo. Entonces podríamos pensar en darle nombres a estas columnas de la matriz no básica. Entonces cada columna de estas va a ser una columna de la matriz A. Recuerden que tanto la base como la no base son simplemente conjuntos de columnas de la matriz original del problema que llamábamos A, que esta era precisamente la que partíamos en base y no base. Entonces todas estas, tanto las de la base como las de la no base, van a ser
columnas de la matriz A. Y el punto importante acá es que cuando hacemos este tipo de movimientos, decimos estoy en este punto, ciertas variables no básicas en 0, le doy valor a una, eso hace que yo me deslice sobre la restricción porque ciertas variables sí quedaron en 0, entonces sigo con ciertas restricciones activas, pero le doy valor a una, que es la que me hace alejarme de alguna de las restricciones. Entonces pensemos en ese caso en el que todas estas señoras valen 0, todas estas variables no básicas están en 0 y de repente yo decido que le voy a dar valor a una. Escojamos una por acá en la mitad, decimos que va a ser esa tercera variable a la que le vamos a dar algún valor positivo. Vamos a empezar a aumentar el valor de esta variable de acá. ¿Qué va a pasar entonces con este producto? Acá 0 va a seguir multiplicando todos los valores de esta columna, 0 va a seguir multiplicando todos los valores de esta columna, lo mismo con los últimos dos. Y en ese caso, si solamente le voy a dar valor a esta variable, quiere decir que en este producto solamente va a sobrevivir esta columna de acá. Entonces en este producto únicamente sobrevive la columna correspondiente a la variable a la que se le va a dar valor, porque pues todas las demás quedan en 0. Entonces esa es la primera idea y eso nos va a conducir a lo siguiente. Entonces acá lo que vamos a tener es que si únicamente le vamos a dar valor a una variable, y en este caso para no casarnos con este número 3 decimos que es la qésima variable, la variable número q, cualquiera que sea q. Entonces si únicamente le damos valor a la qésima variable no básica, como acabamos de hacer acá, esta ecuación que nosotros teníamos acá se simplifica de esta manera. Entonces tenemos x básicos, lo mismo de antes, base inversa por el vector del lado derecho, entonces ese va a ser como el x que estábamos tomando actualmente. Y el cambio que nosotros observamos cuando le damos valor entonces a una variable va a ser entonces la base inversa por este producto de acá, pero entonces lo que ha cambiado es esta parte de acá precisamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que de este producto únicamente, o sea, ya no tenemos la no base como teníamos antes, la matriz no básica completa por el vector completo de las no básicas, sino que acá únicamente sobrevivió la qésima columna que estaba multiplicada por la qésima variable que sí tomó valor, las demás permanecieron en 0. Entonces únicamente sobrevive la qésima columna con el valor que tome la qésima variable, y aquí es donde vamos a empezar a hacer la asociación con la parte de búsqueda local o la ecuación que veíamos de paradigma de búsqueda. Y entonces, como les decía, el valor que tomen los x básicos, es decir, mi próximo valor, va a ser el valor que venían tomando hasta el momento cuando las variables no básicas estaban todas en 0, que eso lo habíamos calculado como b inverso b. Y el cambio que vamos a observar va a ser entonces menos, todo esto va a incluir incluso el término, es decir, el signo de este término. Entonces acá este cambio va a estar dado por menos la base inversa por la columna correspondiente a la variable que tomó valor por el valor que tomó esa qésima variable precisamente. Y aquí es donde vamos a empezar a definir esto. Entonces vean que en este término de acá hay una parte que es vectorial, que está dado por la matriz B inversa y por el vector AQ. Eso es lo que nosotros vamos a relacionar con la dirección de movimiento, porque recuerden que la dirección es un vector, es precisamente pues el vector que me indica en qué dirección, como el nombre lo dice, nos vamos a mover. Y hay una parte que es escalar, que me habla precisamente de cuál es la magnitud de ese movimiento, y acá entonces ese numerito xq, que vean que ya no está escrito como vector, está escrito como escalar, es esta variable de acá, digamos xq, que teníamos, a la que le dimos valor. Ese numerito que tome es el que vamos a relacionar con la longitud de movimiento. Entonces en este término de acá, como les decía, tenemos la longitud, tenemos la dirección, y con eso podemos reescribir lo que venimos desarrollando hasta ahora de esta manera. Entonces podemos escribir una ecuación muy parecida a la del paradigma de búsqueda. Mi x próximo va a ser el x anterior más la longitud por la dirección,
pero lo escribimos ya en términos de todo lo que hemos venido desarrollando de simplex, de todo esto de las variables básicas y no básicas. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a tener un vector x, ¿sí? Ese vector x pues va a tener una parte relacionada con las variables básicas y una parte relacionada con las variables no básicas. Y entonces empezamos, este va a ser nuestro próximo x que lo vamos a calcular en función del x anterior. Y este x anterior, ¿qué era? Entonces, ¿qué valor tenían las variables básicas antes de hacer el movimiento? Pues cuando todas las no básicas valían 0, las básicas valían b inverso b, que lo tenemos acá. Y pues cuando todas las no básicas valían 0, pues entonces tenían el valor de 0. Entonces esta parte va a ser precisamente un 0 acá. ¿Y cuál va a ser el cambio relacionado con el movimiento que estamos haciendo? Entonces, más una magnitud, y la magnitud va a depender del valor que tome esta variable. Vean que, por ejemplo, si volvemos a el dibujo del movimiento, si acá yo tenía una variable en 0 y lo que hago es empezar a alejarme, pues vean que si la variable precisamente es la holgura de esta restricción, cuando yo me empiezo a alejar, pues me alejo tanto como la magnitud que tome esa variable no básica, ¿sí? Cuando empieza a aumentar, pues camino más, camino más. Por eso es que relacionamos la longitud de movimiento con ese valor que toma la variable no básica a la que le estamos empezando a dar valor. Entonces, x siguiente va a ser x anterior más esta cantidad, la longitud de movimiento, que vamos a ver en el próximo video cómo se calcula esa longitud de movimiento, ese valor que se le da a la variable no básica, y el vector que me va a decir en qué dirección me voy a mover esa cantidad de pasos que estoy determinando con xq, va a estar dada por lo que ya encontramos, por una dirección de movimiento que para las variables básicas es esta de acá. Para las variables básicas la dirección en la que yo me muevo está dada por estos términos de acá, que entonces ya dijimos la dirección va a ser menos la base inversa por la columna correspondiente a la variable a la que se le dio valor. Y en el caso de las no básicas, la dirección va a ser la siguiente, va a ser un vector que estamos llamando e sub q, y ese vector es lo siguiente. Ese vector lo único que me está diciendo es, para la mayoría de variables no básicas no va a haber dirección, o sea, ninguna va a cambiar su valor. El cambio en la primera variable va a ser 0, el cambio en la segunda va a ser 0, el cambio en la última va a ser 0, excepto en la qésima variable, que es aquella a la que decidimos darle valor. Entonces en la posición q de ese vector vamos a tener un 1, indicando que esa variable antes valía 0, ahorita va a pasar a tomar algún valor diferente x sub q. Entonces eso es lo que nos dice este término. X sub q es esa magnitud del movimiento, esa longitud, y la voy a multiplicar por la dirección que está relacionada con en qué dirección se mueven las variables básicas cuando yo hago este movimiento. Y en el caso de las no básicas simplemente decimos la mayoría de las no básicas van a seguir estando en 0, es decir, multiplico ese xq por 0 para la mayoría de variables no básicas. Únicamente la qésima es la que efectivamente va a absorber este valor xq al multiplicarse por este 1 en ese vector de dirección. Esto es básicamente lo que a nosotros nos interesa ver. Este señor de acá, este vector, viene a ser la dirección de movimiento, y este señor de acá viene a ser la longitud. Entonces tenemos esta ecuación, que con esta es que nos vamos a empezar a mover, y con esto ya empezamos a cerrar todo lo que necesitamos para el método simplex. Entonces ya sabemos valor que toman las básicas, valor que toman las no básicas, y cómo cambian cuando yo le doy valor a alguna de estas, que tiene que ver precisamente con la parte gráfica que empezamos a ver en los videos anteriores, y es cuando estoy en un punto y me paso al siguiente punto, pues tiene que haber un cambio en el valor de los x básicos, también tiene que haber un cambio en la función objetivo, y este es el procedimiento algebraico que nos dice cómo calcularíamos precisamente todos estos valores. Entonces podemos revisar esto en clase, pero esta es la parte teórica de cómo derivar esa dirección y la longitud de movimiento. Dejemos ahí, gracias.